En estos momentos está cumpliendo su función para lo cual fue creado, que es la ayudarnos pues en la transitibilidad entre Caracas y La Guaira. Ministro, la inversión del viaducto en su totalidad en este momento. 160.000 millones de bolívares, eso puede aumentar, disminuir, pero no es mucho, una variación de un 10%, pero está en ese orden, entre los 160 y 165.000 millones de bolívares. ¿Cuándo va a llegar la estructura metálica al estribo Caracas? Mira, tenemos pensado que a finales de abril, entre el 20, el 26, 28 de abril, podamos tener ya la estructura metálica descansando sobre el estribo Caracas. ¿El paso de carga pesada será por la ruta o va a ser por...? ¿En qué momento? Pregunto, después ya de que ya esté completado... ¿El viaducto? ¿Que lo inauguremos? No, por el viaducto, por supuesto, que ese es un viaducto hecho para soportar cualquier cantidad de peso y precisamente es la conexión Caracas-La Guaira para la carga pesada, para las personas que van a pasear, para las personas que van a hacer turismo, para los que van a utilizar el aeropuerto, para los que van a utilizar el puerto. ¿Qué características va a tener este viaducto? ¿Va a ser muy parecido al anterior o va a ser más amplio? Este es un viaducto que va a ser un poco más amplio, acorde con lo que es la llegada al estribo Caracas. Es un viaducto que va a tener 2 canales de ida, 2 canales de venida, pero adicional a eso va a tener un hombrillo de aproximadamente 1,5 metros, ¿no? Que eso te va a permitir prácticamente un tercer canal. Ese hombrillo es para descanso, para la hora de un accidente, de un incidente, se daña un vehículo, poderlo apartar de lo que es el tránsito normal. Sin embargo, es un viaducto que va a permitir pues un flujo tan igual o mejor como el que existía del viaducto anterior. Maestro, para que nos explique entonces el gráfico que usted tiene detrás y un poco para que los televidentes tengan idea de cuál es el trabajo que se está realizando aquí en la construcción de este viaducto número 1. Sí, si podemos observar, en este momento nos encontramos aquí ubicados. La estructura metálica se encuentra en esta ubicación exactamente. Con los empujes sucesivos que se van a dar posteriormente, nosotros cuando el viaducto descanse sobre el estribo Caracas, esta va a ser la posición que va a quedar. Esta es la vía de contingencia. Entonces la diferencia que va a haber entre el límite inferior de la estructura metálica y el piso es de 8.86 metros, lo que va a permitir pues que cualquier transporte de carga pesada, de carga de pasajeros pueda pasar por ahí sin ningún tipo de inconveniente. Inclusive aquel transporte o aquella carga que sobrepase los límites permitidos, que son de 3.90, pudiera hacerle un permiso por encima de eso, porque tenemos cómo hacerlo, ya que hay 8.86 metros de diferencia entre el límite inferior de la estructura metálica y el piso de la vía de contingencia. Eso es lo que hace imposible de que se pueda realizar algún cierre de la información que se está corriendo. Fíjate dónde va a haber el cierre. El cierre va a ser exactamente cuando estemos haciendo este empuje, con la finalidad de que son cierres temporales, 10 minutos, 20 minutos, no más de eso, por resguardar la seguridad de las personas. ¿Me explico? Es que yo creo que no es necesario, porque son cierres muy cortos. A lo mejor lo planificamos en la noche, a lo mejor da en la noche y no tenemos necesidad de hacer cierre normalmente. ¿En qué periodo de tiempo podría ser? Esto es un lanzamiento de un día. Esto serían 1 o 2 días cuando mucho. Es decir, que tampoco es una cuestión de que se va a tirar, va a ser una semana, 15 días, no, es muy rápido el proceso, y se va a paralizar el tráfico precisamente para evitar, aunque están todas las medidas de seguridad tomadas, que pueda haber algún accidente, pueda desprenderse alguna pieza metálica y podamos causar una situación que no queremos. Entonces suspendemos en ese momento el tránsito, hacemos el lanzamiento de la estructura metálica y posteriormente que la estructura metálica esté asegurada, continuamos con el tráfico normal que existe por la vía de contingencia. Al final el viaducto va a quedar de esta manera, esta será la vía de contingencia, y aquí descansará sobre el estribo Caracas. Y nosotros trabajaremos de una manera sin entorpecer el tráfico, encima del viaducto, colocando las losas que van a servir de capa de rodamiento, colocando el asfalto y todas las defensas y la luz del viaducto sin ningún tipo de inconveniente, que es la última fase del viaducto. Pero igualito la instalación, ¿no? Está el día posiblemente... Posiblemente, pero te repito, el tiempo en que se va a detener el tráfico va a ser tan corto que si decimos vamos a detenerlo el viernes a las 11 de la mañana, pudiera ser que no sea esa hora, pudiera ser que fueran 20 minutos después, media hora antes. Yo creo que no es
Y de paso, te digo, con una buena, como se está haciendo, con una excelente planificación, y estamos tratando de que sea así, vamos a tratar de interrumpir y de molestar a la gente lo menos ¿Van a posible. trabajar en Semana Santa? Bien, amigos, eran las palabras del ministro del Poder Popular para la Infraestructura, José David Cabello, quien acaba de hacer una explicación de lo que va a ser ya la etapa final de lo que es el movimiento de la estructura metálica que sirve de base para donde va a ser vaciado el concreto y la capa asfáltica del nuevo viaducto una vez que llegue aquí al estribo Caracas. Él acaba de asegurar de que no se va a hacer ningún cierre total, son solo cierres parciales de la vía de contingencia por 10 minutos aproximadamente mientras se hace esta movilización, pero que en ningún momento va a crear perjuicio a todos los vehículos que transitan por esta vía de contingencia. Esto para desmentir algunas informaciones que se han venido corriendo de que iba a ser cerrada esta vía de contingencia para hacer este traslado de la estructura metálica ya al final de lo que es el proceso de construcción de este viaducto número 1 de la carretera Caracas-La Guaira. Para esta información se la estaremos llevando en detalle en la emisión estelar de la noticia. Mientras tanto regresemos con más información a través de Venezolana de Televisión.